Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Bueno, y justamente fueron los mismos ciudadanos esmeraldeños quienes mostraron lo que sucedía en redes sociales, cómo se encontraba la provincia tras este fuerte temblor de 6 grados que se registró esta mañana. ¿Cómo vive la ciudadanía a esta hora con esta nueva emergencia? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Ya está con nosotros Juan Endara, él es director de Telecosta. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va, Gisela? Buenas tardes a usted y a su audiencia. Juan, veíamos en redes sociales que fueron las primeras imágenes que enviaba la ciudadanía de Esmeraldas sobre fachadas que habían colapsado, escombros, puentes que estaban a punto de caer. ¿Cuál es el ambiente a esta hora en tu provincia? Muy bien, a esta hora hay un poco más de tranquilidad que lo que se respiraba en horas de la mañana, cuando era prácticamente un total caos lo que acontecía entre las 7 y 8 de la mañana, las personas afuera de sus viviendas tratando de alguna manera de evitar un colapso de paredes. Los datos que ya los tienes, ya los han mencionado en esta emisión de noticias, se van a ampliar en el transcurso de las horas. Los organismos de socorro están tomando en primera instancia las diferentes acciones para levantar la información, pero hay sectores que están más afectados que otros, tengo que mencionarle. Las casas que en su mayoría han perdido parte estructural de ellas, paredes, incluso partes delanteras y posteriores o paredes laterales, son estructuras mixtas que tienen tanto concreto como también madera. Son casas que han tenido alguna cantidad importante de tiempo ya en su funcionamiento, en pie, y estas son las principales que han cedido. Sin embargo, hay también otras estructuras, como te mencionaba, que están ubicadas, por ejemplo, en el sector de Las Piedras. Esto queda cerca al aeropuerto Carlos Concha, de aquí de Esmeraldas. Prácticamente recordemos que el epicentro del sismo fue en el mar, se afirma que fue entre Esmeraldas y Camarones, más o menos por esta zona aquí, y la comunidad de Las Piedras, que está cerca al aeropuerto, es una de las más afectadas. Ahí se cuentan más de 15 viviendas semidestruidas en gran parte por el sismo que arruinó paredes. Hay muchas casas que incluso están con riesgo de venirse abajo, y hasta allí, hasta el momento, hace unos 30 minutos que estuvo en el equipo de noticias nuestros, no pudo constatar al menos el catastro que se está haciendo de forma inicial. Ahora, justamente conversábamos hace un minuto antes de conversar contigo con Andrea Hermenegildo, que es subsecretaria general de Gestión de Riesgos, y ella nos decía que hasta el momento no han registrado personas que hayan pedido albergarse en alguno de estos albergues que ha puesto el gobierno para que la gente no vuelva a sus casas que están afectadas por el sismo. ¿Cuál es la situación? Porque si bien es cierto, con esas infraestructuras, como veíamos en las imágenes, difícilmente la gente va a poder regresar, se convertiría en un riesgo, ¿verdad? Claro, la situación va a ir en el transcurso de las horas, digamos que empeorando, en vista de que llega la noche. Muchas de las viviendas afectadas han perdido su fachada frontal, han tenido pérdida de esto, y ocurre que las cosas todavía están dentro, las cosas de las familias. Algunas que tienen dónde ubicarlas, o vecinos han estado apoyando en esta labor. La municipalidad también ha puesto camionetas, ha puesto otras acciones para trasladar a casas de acogida. Tenemos entendido, maquinaria también para levantar los escombros, pero tenemos entendido que por el momento, porque esto ya está en manos del COE provincial, que se ha activado y sesionará en las próximas horas en el batallón de infantería número 13, con la presencia de los diferentes ministros. Y va a esperarse qué ocurre en esto, pero claro, se entiende que en las próximas horas se tendrá que habilitar obviamente algún lugar donde estas personas puedan al menos pernoctar la noche de hoy. Y yo tengo que decirle que aquí hay mucho escepticismo por parte de los ciudadanos, porque recordemos que el último sismo del 2022, de marzo del 2022, las familias en un porcentaje más allá del 50% no son atendidas, han tenido que con sus recursos tener que realizar las mejoras de sus viviendas o la reconstrucción en muchos casos
porque finalmente nunca recibieron el apoyo estatal prometido. Y le cuento esto porque hay mucho escepticismo. Hoy día entrevistamos a mucha gente en las calles, sobre todo damnificados, dice, ya no queremos, vamos a tratar de levantarnos por nuestra cuenta, y es una situación, digamos que bastante preocupante para los damnificados. Se entiende, es lógica la desconfianza de la gente luego de lo que han vivido, ¿no? Pero cuéntame, ¿han llegado, ya tú has podido ver, o los reporteros de ustedes han podido ver la llegada ya en el sitio del epicentro, o sea, digamos, en la zona cero, como se le llama, al lugar más afectado por el sismo? ¿Has visto a los ministros, como señaló el presidente? No, están ya arribando, Esmeraldas. A partir de las 11 de la mañana estaba realizándose un COE provincial en las instalaciones del ECU 911 y se suspendió para ser trasladado al batallón de infantería número 13, a donde arribarán los ministros en las siguientes horas, entendemos, vía aérea. Por ello también, y por agilitar un poco el tema de logística, se ha decidido esta localidad. Lo que sí está atendiendo es la municipalidad, con maquinaria, como lo mencionaba, con personal, primero para retirar escombros y tratar de evacuar los bienes de las personas que han pasado por este inconveniente y que ahora no pueden llegar a la noche porque podría ser parte de merced de la delincuencia. También hay que mencionar que lo que sí ha habido de respuesta estatal inmediata es la presencia de uniformados de las Fuerzas Armadas, que están custodiando justamente las zonas y las casas también donde se han presentado que han quedado lugares vulnerables. Se han llegado a prestar seguridad para evitar justamente ser víctima de algún hecho ilícito, a más de los damnificados que lo están perdiendo en gran parte, pues puedan ser víctimas de la delincuencia. Ahora, Juan, después del terremoto de 2016, ¿consideras que la ciudadanía se encontraba más preparada para actuar frente a una emergencia como la que vivieron esta mañana? Bueno, sí. Ahí no se perdió el audio acá. No sé si me escuchaste. ¿Sí me escucha? Sí, yo te escucho perfectamente. El asunto tiene relación justamente con lo que aconteció en el terremoto, no tanto del 2016, que ya van casi 10 años, sino en el 2022, en donde la mayor parte de los damnificados, ese fue un terremoto bastante fuerte, se contaron por miles, y finalmente no terminaron recibiendo el apoyo, pero es muy poco lo que en cultura de riesgo se ha logrado hacer aquí en esta ciudad, eso hay que mencionarlo. Se hizo un avance importante desde el 2006 hasta el 2012-13, pero posteriormente no ha habido ningún avance y las personas justamente no reaccionan como se debería hacer de forma organizada, no ser de muy pocas instituciones que, por ejemplo, hoy en la mañana pudieron evacuar. Veía justamente que en algunos de los barrios en Esmeraldas habían puesto rejas que en la noche les ponen candado, les cierran en algunos barrios, y pues esto ocasionó que en algunos sectores la gente se esperaba por salir el rato del terremoto, del sismo, y porque se caían los postes de alumbrado público y no tenían cómo salir porque estaban encerrados, ¿no? No encontraban la llave, el momento del nerviosismo, y eso obviamente te da cuenta de que la afectación que genera la inseguridad más estas desgracias naturales pueden ser fatales. Claro. Hay algunos sectores que únicamente cuentan con estas, digamos, seguridades comunitarias que se han instalado, pero no es un tema, digamos, en una magnitud amplia. La mayoría de sectores siguen abiertos. Se ha optado esto por ciudadelas pequeñas, en donde se registró sí pánico por escapar, pero recordemos que a las 6 de la mañana, 6:45, cuando sucedió este hecho, la gran mayoría salen al trabajo, ¿no? Entonces, sí se registró esta molestia que mencionas en algunos de los sectores, sobre todo urbanizaciones privadas y sitios un poco apartados de la ciudad. Ahora, ¿qué sucede con los servicios básicos en Esmeraldas a esta hora? Se dijo que que no lograban todavía en todos los sectores reconectar el alumbrado público o la luz. Sí, la energía eléctrica ha ido progresivamente conectándose en algunos sectores. Entre los más afectados, que son partes del centro de la ciudad, no hay luz desde que se presentó este incidente, pero en zonas donde no hay mayores inconvenientes y donde las líneas no han sido, no han resultado afectadas, energía ha estado fluyendo con normalidad. Se habla, según la estimación, que alrededor del 40% del alumbrado eléctrico ha sido restablecido en parte de la ciudad. Aún trabajan
los técnicos para poder rehabilitar algunas zonas, como les decíamos, justamente del centro de la urbe, que es quizá la zona un poco más afectada en Esmeraldas. ¿Y se ha podido garantizar el servicio de agua potable? La empresa municipal de agua potable ha mencionado que están trabajando con normalidad, sin embargo, realizaron una inspección a los tanques que no se han visto afectados, al menos con fisuras evidentes, pero se trabaja también en una inspección, más profunda, sobre todo en las tuberías. No se ha, con el movimiento telúrico, no se ha registrado daños en las tuberías, al menos evidentes, explosiones de tuberías que usualmente ocurren en estos casos, o daños amplios que destacar. Lo importante que son los tanques de distribución se encuentran en buen estado, según ha destacado la empresa municipal de agua. Juan, te agradezco muchísimo por habernos acompañado y por el informe en vivo desde Esmeraldas. Muchísimas gracias. Nos acompañó Juan Endara, director de Telecosta. Bueno, y tenemos también un comunicado oficial de SOTE y Poliducto que están operando con normalidad tras inspecciones técnicas ante el sismo. EP Petroecuador informa que desde las 12:09 se reinició el bombeo de crudo por el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE tras las inspecciones técnicas correspondientes en la infraestructura de transporte ante el sismo registrado esta mañana. Asimismo, el Poliducto Esmeraldas Santo Domingo, Quito, opera con total normalidad tras verificar el correcto estado del ducto y de las instalaciones relacionadas como la tanquería y de cabecera Esmeraldas y la planta de envasado de GLP. La refinería Esmeraldas mantiene sus operaciones suspendidas de manera preliminar. Se han determinado afectaciones en sus unidades y se continúa una evaluación integral para acciones correspondientes. Se mantiene normal la atención para comercializadoras desde la sucursal y a clientes finales desde estaciones de servicio. Además, la descarga en el terminal marítimo de Esmeraldas se desarrolla con normalidad y no existen afectaciones a las exportaciones. EP Petroecuador reitera que las operaciones continúan bajo permanente monitoreo técnico a fin de asegurar la confiabilidad de todos los procesos e instalaciones. Es un comunicado oficial de Petroecuador.